La facción de los Mayos atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. En medio de una guerra interna que no da tregua, reportes que circulan entre fuentes locales y medios regionales apuntan a una crisis financiera que estaría provocando deserciones masivas entre sus filas. De acuerdo con información que ha trascendido en las últimas horas, al menos 234 operadores habrían abandonado la estructura criminal debido a retrasos en los pagos de salarios. Esta situación se suma a un escenario ya de por sí complicado para la organización, que enfrenta una ofensiva constante tanto de grupos rivales como de las fuerzas federales. Pero la crisis no termina ahí. En medio de esta ola de deserciones, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional habrían abatido a 56 personas durante operativos realizados en zonas donde presuntos integrantes de esta facción intentaban huir del territorio en disputa. Los hechos ocurrieron en diversos puntos del estado de Sinaloa, donde la violencia no ha cesado desde hace meses. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, hay que remontarse a los últimos días de diciembre. La situación en Sinaloa se ha vuelto insostenible para los habitantes de diversas comunidades que han quedado atrapados en medio del fuego cruzado entre facciones rivales. En el municipio de Escuinapa, al sur del estado, la madrugada del pasado 25 de diciembre amaneció con el sonido de detonaciones y explosiones que sacudieron a las colonias Pueblo Nuevo y 10 de Mayo en la cabecera municipal. Los vecinos reportaron balaceras intensas con armas automáticas y cuando menos 4 o 5 explosivos que generaron columnas de humo visibles desde distintos puntos del municipio. Las imágenes que circularon en redes sociales no dejaron lugar a dudas sobre la magnitud de los hechos. Una de las explosiones fue tan potente que la columna de humo resultante pudo observarse a kilómetros de distancia. Los habitantes permanecieron resguardados en sus hogares mientras el estruendo de los disparos se prolongaba por varias horas. Los reportes preliminares indican que un grupo armado habría atacado directamente a elementos de la Marina y a fuerzas federales desplegadas en la zona. Esto derivó en enfrentamientos en varios puntos de la periferia del municipio, generando pánico entre la población civil. Las autoridades estatales de seguridad no emitieron un comunicado oficial sobre los hechos ni proporcionaron un balance de personas lesionadas o detenidas. Esta falta de información generó incertidumbre entre los habitantes que buscaban saber si era seguro salir de sus viviendas. El alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Cimental, descartó que hubiera víctimas civiles o daños materiales graves a consecuencia de las explosiones registradas esa mañana. Sin embargo, reconoció que la situación seguía siendo delicada y llamó a la población a resguardarse temprano en sus hogares. Lo que está ocurriendo en Escuinapa no es un hecho aislado. Desde el 17 de diciembre, el municipio ha experimentado una escalada de violencia vinculada a las disputas entre células del crimen organizado. En menos de una semana se contabilizaron al menos 3 eventos armados fuertes con un saldo de 7 personas ejecutadas, entre ellas 2 civiles inocentes. Una de las víctimas fue un hombre dedicado a la reparación de electrodomésticos que perdió la vida cuando un vehículo con presuntos delincuentes huyendo de un enfrentamiento lo impactó. También falleció un taxista que fue alcanzado por disparos en una zona donde se estaban suscitando balaceras. Los bloqueos carreteros se han convertido en una constante en la región. La autopista hacia el norte, la carretera de Cuota y diversos puntos en Caponeta han sido obstruidos con vehículos incendiados como parte de las tácticas empleadas por los grupos en conflicto. Las fuerzas federales han tenido que desplegar operativos específicos para retirar las barricadas y restablecer la circulación. Este contexto de violencia extrema está directamente relacionado con la crisis que atraviesa la facción de los Mayos. La falta de recursos para mantener operando a su estructura ha generado fracturas internas que se reflejan en las calles. Según fuentes consultadas por diversos medios locales, los problemas financieros de esta facción se agravaron tras la detención de varios de sus operadores clave en las últimas semanas. La pérdida de estos mandos intermedios no solo afectó la capacidad operativa del grupo, sino también los flujos de dinero que mantenían funcionando la estructura. Los operadores que presuntamente desertaron habrían señalado que llevaban semanas sin recibir su pago. Esta situación se volvió insostenible cuando las promesas de regularización de los salarios no se cumplieron. Muchos optaron por abandonar la organización antes de quedar atrapados en una guerra que ya no les ofrecía los beneficios económicos prometidos. La deserción masiva representa un golpe significativo para cualquier organización criminal. Estos 234 operadores no solo representan fuerza numérica, sino que también poseen información valiosa sobre rutas, contactos, métodos de operación y estructuras internas. Su salida deja vulnerable a la facción en múltiples frentes. Mientras tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional ha intensificado sus operativos en todo el estado. Los 56 presuntos integrantes del crimen organizado que fueron abatidos durante estos operativos intentaban huir de las zonas en conflicto.
Los enfrentamientos se registraron en diversos puntos del territorio sinaloense, dejando un saldo significativo de bajas para las organizaciones criminales. Los operativos de las fuerzas federales no se han limitado a Sinaloa. La presión sobre las estructuras criminales se ha extendido a otros estados donde estas organizaciones mantienen presencia. El pasado 22 de diciembre, elementos federales desplegaron un megaoperativo en Zapopan, Jalisco, que derivó en la detención de 2 personas señaladas como operadores financieros clave. Se trata de Mario Lindoro, identificado con el alias de El Niño, de 69 años de edad, y Mario Alfredo Lindoro, conocido como El 7. Lo que hace particularmente relevante esta detención es el vínculo familiar de los detenidos. Mario Lindoro es señalado como suegro de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, mientras que Mario Alfredo sería cuñado del mismo. Ambos presuntamente estaban a cargo del manejo de recursos, pagos y flujos económicos del grupo conocido como Los Chapitos. Las detenciones se realizaron durante cateos simultáneos en domicilios ubicados en las colonias Bajíos, Zapopan y Vallarta Universidad, zonas residenciales de alto nivel adquisitivo. Durante los operativos se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, camionetas, un vehículo de lujo, una motocicleta, teléfonos celulares y dinero en efectivo. Esta captura representa un golpe directo a la estructura financiera de los Chapitos. Sin los operadores encargados de mover el dinero, la organización enfrenta serias dificultades para mantener sus operaciones y pagar a sus integrantes. Una situación similar a la que aparentemente atraviesa la facción rival. De manera paralela, el Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Carlos Gabriel Reynoso García, conocido como El Pollo, de 37 años, en Mazatlán, Sinaloa. Reynoso García está identificado como líder de la célula delictiva conocida como los Jordan. Junto a él también fue detenido Jesús Arturo Dávalos a la facción de los Chapitos, de 40 años de edad. De acuerdo con información oficial, Carlos Gabriel Reynoso cuenta con al menos 3 órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado, lo que lo convertía en un objetivo prioritario para las autoridades. Las detenciones se realizaron tras un despliegue operativo en la colonia Los Caracoles, donde agentes federales detectaron a Reynoso García cuando viajaba a bordo de un vehículo acompañado de otro sujeto. Al marcarles el alto y realizar una revisión de seguridad, les aseguraron 2 armas de fuego, 51 cartuchos útiles, una bolsa con hierba, así como equipos de radiocomunicación y telefonía. Pero quizás el golpe más significativo de los últimos días fue la muerte de Alan Gabriel Núñez, señalado como operador logístico de los Chapitos. La noche del lunes su cuerpo fue localizado con las manos atadas y múltiples impactos de arma de fuego en el sector Tres Ríos de Culiacán. Lo que hace relevante esta ejecución es que la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de $1 millón por información que condujera a su captura. Alan Gabriel Núñez era buscado por el tráfico internacional de drogas, principalmente fentanilo hacia Estados Unidos. La muerte del Panu, como también era conocido Óscar Medina, mano derecha y operador de máxima confianza de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, representa otro golpe contundente. El Panu conocía rutas, mandos y decisiones estratégicas, por lo que su caída impactó directamente el corazón operativo del grupo. Estos golpes consecutivos a la facción de los Chapitos contrastan con la crisis que atraviesa la facción rival. Mientras unos pierden a sus principales operadores por ejecuciones y detenciones, los otros ven cómo sus filas se desmoronan por falta de recursos para mantener funcionando su estructura. La violencia en Culiacán, la capital del estado, tampoco ha cesado. Solo este día se registraron al menos 3 personas ejecutadas, incluyendo a una mujer identificada como Isabel, de 51 años, quien fue atacada directamente en la colonia Buenos Aires. Esta situación refleja el reacomodo violento de las fuerzas criminales en el estado. Los territorios que antes estaban claramente definidos ahora son objeto de disputa constante. Las células que antes operaban bajo un mando unificado ahora compiten entre sí por el control de las plazas. Los habitantes de las comunidades afectadas son quienes pagan las consecuencias de esta guerra. Familias enteras han tenido que permanecer encerradas en sus hogares durante días, sin poder salir a trabajar, a comprar alimentos o a realizar sus actividades cotidianas. Los comercios han visto afectadas sus ventas en plena temporada navideña. Los taxistas y transportistas temen salir a las calles por el riesgo de quedar atrapados en un enfrentamiento. Las escuelas suspendieron clases antes de tiempo y no hay certeza de cuándo podrán reanudar actividades de manera segura. La situación económica de las familias que dependen del comercio local se ha deteriorado significativamente. Muchos negocios han optado por cerrar sus puertas hasta que la situación se tranquilice, sin saber cuándo llegará ese momento. Las fuerzas federales mantienen un despliegue importante en la región. Elementos del ejército,
la Guardia Nacional y la Marina realizan patrullajes constantes y han establecido puntos de revisión en las principales carreteras. Sin embargo, los grupos criminales continúan operando con relativa impunidad en las zonas más alejadas de las cabeceras municipales. Los operativos de las fuerzas federales han tenido resultados mixtos. Por un lado, las detenciones de operadores clave y los enfrentamientos que han dejado decenas de bajas entre los grupos criminales representan avances significativos. Por otro lado, la violencia no ha cesado y los habitantes siguen viviendo con temor. La crisis de la facción de los Mayos por falta de recursos representa una oportunidad para las fuerzas de seguridad. Una organización debilitada financieramente tiene menos capacidad para mantener su estructura operativa, reclutar nuevos integrantes y sostener una guerra prolongada. Sin embargo, también representa un riesgo. Los operadores que desertan pueden buscar integrarse a otras organizaciones, llevando consigo información valiosa. O pueden intentar operar de manera independiente, generando nuevas células criminales que compitan por el territorio. La información sobre los 234 desertores y los 56 abatidos por elementos de la Defensa Nacional refleja la magnitud de la crisis que atraviesan estas organizaciones. Los números, aunque deben tomarse con reserva hasta su confirmación oficial, dan cuenta de un escenario de deterioro acelerado. Lo que alguna vez fueron facciones sólidas hoy muestran un desgaste profundo. La pérdida de operadores, ya sea por deserciones, detenciones o enfrentamientos con las fuerzas federales, deja menos capacidad operativa a estructuras que se desmoronan día con día. El cerco se cierra sobre ambas facciones en conflicto. Cada operativo federal, cada detención, cada enfrentamiento reduce el margen de maniobra de estas organizaciones. La presión constante no les permite consolidar posiciones ni recuperarse de los golpes recibidos. Mientras tanto, la población civil sigue esperando que llegue la calma. Las familias sinaloenses que pasaron las fiestas navideñas encerradas en sus hogares, escuchando balaceras y explosiones a la distancia, sueñan con un futuro donde puedan salir a las calles sin temor. Las autoridades han prometido restablecer la seguridad en la región. Los operativos continúan y los resultados, aunque graduales, se van acumulando. Sin embargo, la experiencia ha enseñado que estos conflictos no se resuelven de un día para otro. La crisis financiera de la facción de los Mayos, las deserciones masivas, los golpes a la estructura de los Chapitos y la presión constante de las fuerzas federales configuran un escenario de incertidumbre. Nadie puede predecir con certeza cómo terminará este conflicto ni cuánto tiempo más tendrá que soportar la población civil las consecuencias de esta guerra. Lo que sí queda claro es que la situación ha llegado a un punto crítico. Las organizaciones criminales que durante años operaron con relativa estabilidad ahora enfrentan una crisis existencial. Sus estructuras se fracturan, sus filas se reducen y sus recursos se agotan. Esta podría ser una oportunidad histórica para las fuerzas de seguridad. Un momento en el que la presión sostenida puede marcar la diferencia entre un reacomodo temporal y un debilitamiento permanente de estas organizaciones. El tiempo dirá si las autoridades logran capitalizar esta coyuntura. Por ahora, los habitantes de Sinaloa siguen esperando que la violencia cese y que puedan retomar sus vidas con normalidad. Una normalidad que, para muchos, parece cada día más lejana.